Ahorita que decías esto, Eleonora, como esto de los extramuros también que uno se puede poner en la cabeza como analista, y lo ligaba con las resistencias que tú hablabas hace un ratito, ¿no? Porque pensaba como incluso hasta en el consultorio, en la consulta privada, pues hay ocasiones que el encuadre se tiene que mover, se tiene que flexibilizar y que a veces te tienes que salir del consultorio, ¿no? Pensaba como cuando de pronto algún paciente entra en una situación a lo mejor de crisis o tiene un accidente o tiene una cosa como importante, no necesariamente algo desde una cosa de crisis, sino algo positivo, ¿no? También alguna celebración muy, muy importante por la que he estado trabajando mucho tiempo y que de pronto incluso te invitan y te dicen, oye, me gustaría mucho que me acompañaras a una puesta que voy a hacer en escena de una obra o qué sé yo, y claro que te da mucho gusto, ¿no? Y que también es como vencer las propias resistencias de que uno tiene que estar en este cuadrito y uno no se puede mover de ahí, porque si no entonces uno ya no está, ya no es ético, qué sé yo. Y que también eso pues te abre como otras posibilidades que a lo mejor no las hubieras explorado si no te hubieras atrevido a salirte, exacto, ¿no? Y a decir, sí, y acompañarlo en esos procesos también importantes, ¿no? Y me quedé pensando, le decía yo a Sandra hace un momento, que estaba yo leyendo este artículo de esta revista y por ahí menciona como un estudio que hizo el autor Bleichmar, con acerca del trauma en el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Y a mí se me hizo como bien interesante todo lo que mencionaba, ¿no? O sea, cómo precisamente el que haya salido él, ¿no? El que se hayan salido los psicoanalistas de su consultorio y hayan ido directamente con las personas, ¿no? A hacer pequeños grupos, ¿no? De trabajo con ellos. Fue una cosa como de rehistorizar, de resignificar esta cuestión de cómo tenemos nosotros concebido el trauma también. Y esta cuestión de cómo cada uno de ellos va aportando a la cadena, ¿no? Decía como de historización del otro, ¿no? Dice, entonces fue un trabajo conjunto que ayudó mucho como para poder reelaborar las cosas de un modo distinto. Dice, pero es como obligarnos también a veces a salirnos de ese espacio también como de contención, ¿no? También claro, como de comodidad y decir, pues allá afuera uno puede descubrir muchas cosas que uno no se le hubieran ocurrido, ¿no? Sí, claro. Sí, me hiciste acordarme de una paciente hace muchos años. Digo, esta paciente ya tiene muchos años conmigo, pero en ese entonces no tenía tantos y sus papás fallecieron en un accidente, ¿no? Y recuerdo cómo me invitaba a su graduación. Entonces, pues yo no tenía tanta experiencia todavía y estaba como en este dilema, ¿no? De, claro, uy, no, y no se puede, y ya, y que la realidad psíquica, y que bla, 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 y que y me debatía, ¿no? Pero como que algo dentro de mí me decía, es que sí tienes que estar ahí, ¿no? O sea, como que... Es un referente importante, claro, para ella. Ajá, entonces, pues fui y todo como que también esa parte muy como del instinto, ¿no? O sea, que no puede uno hacer de lado el instinto por seguir unas reglas, ¿no? Porque si no, entonces está haciendo uno como muy dogmático, ¿no? Así y decir, bueno, sí, esto es así y ni modo, y pierde uno como esa parte instintiva desde donde también conectamos, ¿no? Entonces me acuerdo que estuve ahí un ratito y llegó un punto en que yo dije, ya, cumplí, me fui sin despedirme ni nada, luego le mandé un mensaje diciéndole que pues que hasta ahí creía yo mi participación y que muchas felicidades y porque pues las grabaciones duran mucho más tiempo, ¿no? Pero como que yo dije, bueno, aquí estuve, como es parte de la contención, ¿no? O sea, como de esto sin perder tu lugar. Ajá, esto intramuros que hay que también como, pues sí, como respetar, ¿no? Pero que es mucho como cuestión de este pues instinto humano. Es que sabes qué pensaba ahorita en esto que dices, que si las reglas no tienen un porqué, sea sociales, políticas, en una institución o en el trabajo que hacemos, se vuelven dogmáticas, ¿no? Porque no tienen un por qué ser.
Y es difícil desde ahí moverse, ¿no? O sea, yo pensaba en toda la preparación que implica entender las reglas del encuadre como psicoanalistas, ¿no? Digo, por eso nos formamos y nos analizamos tanto y supervisamos tanto. Claro. Porque hay que entender de qué se trata, ¿no? Psíquicamente, qué impacto tiene en el otro. Y a partir de ahí, yo pensaba que es esto que hablaba André Green del encuadre interno, ¿no? O sea, el encuadre interno es lo que te permite ser creativo sin perder el objetivo de terapéutico, analítico que tienen nuestras acciones, ¿no? Y poderse mover y pensar. En este caso, para esta paciente es importante porque soy un referente que representa ciertas cosas, ¿no? Pero pues eso no implica que estés en la fiesta, ¿no? O sea, vas, la apoyas, la sostienes. Yo pensaba para que pueda crecer, porque además una graduación psíquicamente tiene muchos significados. El crecimiento, el aventurarse a algo nuevo. Yo pensaba también que ella sigue viva, ¿no? Y los padres no, y todo el conflicto que eso puede llegar, ¿no?, a tener. Y es como una autorización a seguir viviendo, ¿no? A seguir creciendo. Claro. Y si uno tiene claro eso, yo pensaba, hay cosas, y que eso lleva su tiempo construirlo, ¿no? Pues hay cosas en las que uno puede ir jugando, ¿no? Y poder no dejar de lado esta parte humana. Sí. Que yo creo que sí es algo bien importante de la sensibilidad, ¿no? Sí. Sí, porque hablando de la parte humana, últimamente me he topado como con muchos escritos, bueno, en libros, en esto yo estoy haciendo una investigación en terapia de arte, ¿no? Y me he topado con mucho fundamento en que el arte, las cuestiones artísticas y creativas, no son como parte de el ser humano, ¿no? Sino que es lo que hace a un ser humano. O sea, es lo que es como inherente ya a la humanidad, no es como una actividad extra para relajarnos y no, o sea, es algo que nos distingue como humanos entre las demás razas, ¿no? Está bien bonito, porque pues uno cuando lo ve, ¿no? A mí me gustaba mucho en la licenciatura Vygotsky. Y cuando él hablaba que es primero el pensamiento, el lenguaje, él empezó a hablar por el arte y las pinturas rupestres. Sí. Y la música, ¿no? Dice, pues esto es lo que fundamenta lo humano, ¿no? O sea, como que nos diferencia de los otros mamíferos. Sí. Y hace poquito tuve una actividad con cerámica y cuando me entregaron mis tacitas pintadas del 14 de febrero, venía una imagen muy bonita que me gustó mucho y era una frase de Leonardo da Vinci y decía que la pintura es poesía sin palabras y que la poesía era pues como esta misma parte al revés, pues, pero en palabras, ¿no? Imagen en palabras. Y se me hizo muy lindo porque es pensar que es la esencia de expresar algo auténticamente humano. Sí. Entonces, claro, que ahorita que lo decías, pues es como el fundamento de lo que nos hace humanos, porque viene con la experiencia subjetiva, ¿no? O sea, es como cómo manifiesto yo, cómo expongo mi experiencia subjetiva.